Buenos días para todos. Muchas gracias a Oftalmoláser y muchas gracias al doctor Celis por la invitación para que compartamos este tema que creo que pocas veces lo revisamos y es importante porque cada vez aumenta la lista de uveitis inducida por medicamentos, que es una causa cada vez más frecuente pero subdiagnosticada y que la primera vez que fue reportada fue por Rosenbaum en 1997, pero en esa época había menos medicamentos, usualmente con antimicrobianos, pero actualmente está en aumento y siempre se debe tener en cuenta dentro de las causas de las uveitis. En la agenda que vamos a tener es la introducción, patogénesis, diagnóstico, medicamentos sistémicos que causan uveitis, medicamentos intraoculares que causan uveitis, tópicos, vacunas y uveitis, evaluación y tratamiento. Entonces, las uveitis aproximadamente son una causa importante de morbilidad visual en el mundo, más o menos un 10% en el mundo pueden representar pérdida visual a nivel mundial. Y las uveitis, dentro de ese grupo de uveitis, las uveitis inducidas por medicamentos están dentro del 0,5 al 4%. Es multicausal y está asociado a medicamentos y vacunas. La patogénesis de esta uveitis inducida por medicamentos puede ser por, acá está, perdón, un momento, puede ser por acceso, por mecanismo directo o por mecanismos indirectos. El mecanismo directo es un mecanismo donde el medicamento está en contacto directo con el tejido ocular y se puede dar esa toxicidad o por el medicamento en sí, por el metabolito o por el vehículo. Y rompe la barrera hematoacuosa o hematorretiniana. Usualmente son las terapias intravítreas las que producen esto o los tratamientos tópicos. El mecanismo indirecto puede estar asociado a diferentes mecanismos de acción. Puede ser por depósitos de inmunocomplejos, como el antígeno anticuerpo, como pasa con los bifosfonatos. Los bifosfonatos, ahora les voy a explicar detalladamente qué son los bifosfonatos. Pero como sé que en el grupo hay médicos y también hay personas administrativas, hay enfermeras, auxiliares, ese mecanismo de acción es antígeno-anticuerpo, es como que el anticuerpo ataca el antígeno, algo así para que entiendan ese mecanismo de acción. También el segundo mecanismo de acción es una respuesta inmunitaria a los antígenos liberados para la muerte de microorganismos que el medicamento, en el caso de los antibióticos, genera esa inflamación. Y la tercera es la activación de células inmunitarias por linfocitos T e interleuquinas. Entonces, tenemos mecanismo directo, mecanismo indirecto, el directo directamente al tejido y el indirecto por una reacción autoinmune. Quedémonos allí. Entonces, vamos a hablar de la uveitis. La uveitis son todas las inflamaciones, la inflamación intraocular. Itis quiere decir inflamación de la uvea. La uvea corresponde al iris, al cuerpo ciliar y a la coroides. La uveitis puede ser anterior, cuando comprende solamente el segmento anterior, intermedia, cuando comprende el segmento intermedio del globo ocular, y la posterior, cuando compromete retina, mácula y nervio óptico. O panuveitis, cuando compromete todo el globo ocular. Las uveitis pueden ser anteriores, intermedias, posteriores o panuveitis y de etiologías diferentes. Hoy estamos hablando de la etiología inducida por medicamentos. También pueden tener causas infecciosas, causas autoinmunes, causas autoinflamatorias y otras más. Las uveitis anteriores pueden ser granulomatosas o no granulomatosas. Las granulomatosas se caracterizan por presentar unos precipitados, unos infiltrados detrás de la córnea, la parte interna de la córnea, que se llaman engrasa de carnero o granulomatosos. Y otros que son infiltrados finos no granulomatosos.
Eso lo explico para que nos coloquemos en el entorno, en el escenario de qué es una uveitis, y cuando yo hable ahora de qué puede generar lo uno o lo otro, para que entremos más como en esa ubicación anatómica. Listo. Entonces, para el diagnóstico, hay unos criterios que son de la OMS y unos criterios de naranja que les voy a explicar rápidamente. Es muy importante que todos conozcan esto, porque no solamente tiene que ver con nosotros los oftalmólogos, sino que la OMS habla de un grado de causalidad, de cierta causalidad, causalidad probable o posible causalidad. La causalidad cierta es cuando un evento clínico, incluido una anomalía de la prueba de laboratorio, ocurre en una relación temporal plausible con la administración de un medicamento y no puede explicarse por una enfermedad concurrente o otro medicamento o producto químico. O sea que si se administra un medicamento y hay un evento y un efecto que no se atribuye a nada clínico, se debe pensar en una alta causalidad. Probable causalidad cuando un evento clínico ocurre con una secuencia de tiempo razonable por la administración del medicamento y es poco probable que se deba a cualquier enfermedad concurrente u otros medicamentos o productos químicos. Y la posible es cuando un evento clínico ocurre dentro de una secuencia de tiempo razonable para la administración del medicamento, pero no podría explicarse por la enfermedad concurrente u otro medicamento o producto químico. Realmente es como un poquito enredado, pero es para ver si un medicamento es altamente causal, probable, posible o probable, posible. Lo importante acá es tener en cuenta esto. Los criterios naranja, esto como para que se note esto, ocultar. Ya, los criterios naranja son importantes hacerlos cuando tenemos una sospecha de una uveitis mediada por medicamentos, es tener en cuenta si hay informes concluyentes previos sobre esta reacción, porque hay unos medicamentos que realmente sí está comprobado y otros que están sospechados. Entonces eso se le da una puntuación de 1, de 0 o 0, si no lo sé. La reacción adversa apareció después de que se administra el medicamento sospechoso, hay una puntuación 2 menos 1, 0. Doctora Sandra. Dime. Doctora Sandra, qué pena. Podríamos irnos de pronto a la parte inferior izquierda para colocar el puntero y la doc nos pueda demarcar para visualizar mejor lo que nos está diciendo. Tengo el puntero puesto. No, aquí en la parte inferior, ahí, y nos podemos ir, colocarlo de color rojo, puede ser el puntero láser. Ahí en la parte, la primera opción. Pues el otro no se veía. El otro no se veía. Lo que pasa es que como son tan blancas la presentación, entonces no se demarca bien lo que nos estaba diciendo, pero ya, así ya vemos mejor. Súper bien, gracias. Bueno, sí, señora. Por la reacción adversa cuando se suspendió el medicamento, se administró un antagonista específico, también se hace una puntuación. Reapareció la reacción adversa cuando se volvió a administrar el medicamento. Hay causas alternativas aparte del medicamento que pudieran haber causado la reacción por sí solas. Reapareció la reacción cuando se administró un placebo. Entonces ahí con este cuestionario que aparentemente es muy largo, pero realmente nos orienta rápidamente si la sospecha es alta de una uveitis por medicamento. ¿Fue la reacción más grave cuando se aumentó la dosis o menos grave cuando se disminuyó la dosis? El paciente tuvo una reacción similar a los mismos medicamentos, similares en alguna exposición previa. Se confirmó el evento adverso por alguna evidencia objetiva. Entonces se hace un puntaje y la puntuación total puede dar entre 0 y 13, y de 9 a 13 definitivamente sí pensamos que es causado por el medicamento, probable de 5 a 8, 1 a 4 posible y 0 es dudoso. Entonces, esa es una lista de algunos de los medicamentos que podrían producir uveitis, que es el Cidofovir, que es un antiviral. Puede producir uveitis y neurogranulomatosa, la rifabutina, que es de vía oral, que también puede producir una uveitis anterior con hipopión. El pamidronato, que es un bifosfonato que ahora les voy a explicar. Pamidronato, alendronato son unos bifosfonatos que pueden producir uveitis anterior, escleritis, espiscleritis. Las sulfonamidas, que ahí está la trimetoprim sulfa, que es por vía oral y genera uveitis no granulomatosa. Los que son los agentes biológicos como etanercept, infliximab, adalimumab pueden producir uveitis, son por vía subcutánea intravenosa.
El etanercept es el que más frecuentemente produce uveitis inducida por medicamento. Las fluoroquinolonas como la moxifloxacina por vía oral también puede producir uveitis, a diferencia que la tópica no. La brimonidina como los tópicos y los antiangiogénicos también nos pueden producir uveitis. Y las vacunas. Entonces, los criterios diagnósticos. La reacción se describe y se documenta con frecuencia con ese medicamento. La recuperación de los síntomas se produce cuando el medicamento se reduce o se interrumpe. Se han excluido otras causas de los síntomas. Siempre hay que buscar otras posibilidades y al final les voy a mostrar el cuadro donde tenemos igual pedir los exámenes de los pacientes para tenerlo como un diagnóstico sospechoso o de descarte, pero no siempre como primera posibilidad. Los síntomas se empeoran cuando se aumenta la dosis del medicamento. El evento adverso está documentado por evidencia objetiva. Efectos similares ocurren en un paciente con medicamentos similares. Los síntomas se repiten con la reiniciación del medicamento sospechoso. Entonces, son los criterios diagnósticos, pasemos a la siguiente, en los que hay que sospechar. Entonces, dentro de los medicamentos que causan sistémicos que causan uveitis está el cidofovir, que es un antiviral, que está por vía endovenosa o intravítrea, y eso se usa para retener exportomegalovirus en VIH, y puede producir una uveitis anterior no granulomatosa en el 43, 89% de los pacientes, es bastante alta, y produce hipotonía. Los pacientes pueden tener hipotonía. Los pacientes que tienen iritis pueden tener hipotonía o no hipotonía, pero los que tienen hipotonía siempre tienen iritis. Súper frecuente esta. La rifabutina es un derivado de la rifampicina, se utiliza para tuberculosis, micobacterium, tuberculosis y avium, y ese produce uveitis al matar los microorganismos. Y es produce una uveitis intermedia, vasculitis y panuveitis. Los bisfosfonatos. Los bisfosfonatos hay bisfosfonatos simples y bisfosfonatos de segunda generación. Estos bisfosfonatos pueden ser los de primera generación, no producen, un segundo por favor, los de primera generación no producen uveitis, los de segunda generación sí producen uveitis. Dentro de esos está, y es muy frecuente, a lo mejor ustedes lo han recibido, los pacientes que reciben ácido solendrónico, que lo mandan usualmente los reumatólogos o los internistas, porque es un medicamento que lo que produce es una ayuda a la reabsorción de calcio. Entonces, esos pacientes hacen una reacción inflamatoria que puede ser una uveitis anterior bilateral, que dura más o menos entre 1 a 2 meses, pueden hacer epiescleritis, pueden hacer escleritis, conjuntivitis, celulitis postseptal. Esa es la causa más frecuente que yo recibo de pacientes con inflamación después del ácido solendrónico o el ácido pamidrónico. También está el pamidronato y el residronato, que todos esos son de segunda generación y todos esos producen en muchos pacientes uveitis secundaria. En estos casos, esos pacientes, cuando nosotros los recibimos, ¿cómo los debemos tratar? Esos pacientes se deben tratar con esteroide tópico. En algunos casos, cuando es muy severa, que tienen escleritis o tienen celulitis preseptal, se debe manejar con esteroide oral y tópico. Se debe suspender el medicamento, se debe hacer un reporte al internista o al reumatólogo del evento adverso que generó ese medicamento, y se debe proponer colocar bifosfonatos simples, o que son más antiguos, pero esa es la alternativa que hay, como el clodronato, que esos no producen uveitis. Entonces, siempre el paciente te va a preguntar, el paciente queda muy asustado, porque después del medicamento, a los 2 o 3 días aparece la inflamación, que es bilateral. El paciente no se quiere colocar nada más, pero siempre hay una alternativa de colocar un medicamento de bifosfonato simple. Siempre les van a preguntar cuál es la opción es sugerida por nosotros como oftalmólogos, entonces para que sepamos que siempre hay una alternativa. Otros medicamentos que producen uveitis sistémica son las sulfonamidas. Esta es trimethoprim sulfa, produce una uveitis anterior bilateral.
Usualmente se presenta en las primeras semanas, 2, 3 días puede empezar, puede producir hemorragias intrarretinianas. Y bueno, ahí se describe que también puede producir el síndrome de Steven-Johnson. Nosotros usamos en retina mucho el trimethoprim sulfa. Realmente solamente he tenido un paciente que me ha hecho una uveitis secundaria por trimethoprim sulfa y no fue un paciente que tuviera toxoplasmosis, sino fue un paciente que tenía VIH y había que hacer una profilaxis con trimethoprim sulfa. Se sugirió y el paciente insistía que él le hacía alergia al trimethoprim sulfa, no le creímos, le empezamos el medicamento, decía, perdón, inflamación al trimethoprim sulfa que hacía uveitis, no le creímos hace muchos años, le empezamos el medicamento y 3 días después hizo una inflamación uveitis bilateral anterior de grado moderado. Entonces, siempre esos pacientes, hay que tener en cuenta que si empezamos trimethoprim sulfa en un paciente con una toxoplasmosis, que usualmente es unilateral, el paciente a la semana o en el transcurso de la semana hace uveitis bilateral y tenemos un foco infeccioso claro en un ojo y el otro ojo es una uveitis anterior, ahí debemos sospechar de una uveitis inducida por medicamento. Como saben, el porcentaje es bajo, pero siempre debemos sospechar. Los AINES también pueden producir por hipersensibilidad uveitis y nefritis tubulointersticial. Se llama el síndrome de TIM, donde el paciente puede producir después de suspender el AINES fatiga y tiene alteración de las pruebas renal de la creatinina y de la beta 2 globulina. También están los inhibidores TNF-alfa como el infliximab, el adalimumab, el etanercept, el golimumab y el ceftriaxona. Esos son los medicamentos que se usan usualmente con reumatología, incluso para tratar las mismas uveitis, en los casos de artritis idiopática juvenil, en los casos de uveitis intermedias no infecciosas, en los casos de artritis reumatoidea, en espondilitis anquilosante. Esos medicamentos, a pesar de que son medicamentos que inhiben el TNF-alfa, esos medicamentos pueden inducir dos cosas. Uno, pueden inducir uveitis, a largo plazo, o sea, el paciente puede recibir el medicamento y estar tranquilo el primer año, y después en el segundo año el paciente puede aparecer una uveitis bilateral. En esos casos de esos pacientes lo que hay que hacer es, primero, siempre descartar una causa infecciosa, porque son pacientes que tienen una inmunosupresión, se debe descartar una causa infecciosa. Sin embargo, también siempre se debe tener en el radar que podría ser una uveitis inducida por medicamento que usualmente se da entre el primer y segundo año. Estos medicamentos también pues, predisponen a tener, a que aparezca también la tuberculosis. Entonces ahí siempre cuando aparece esa uveitis bilateral se debe tener en cuenta descartar esas posibilidades. Acá decimos claramente entre el primer y segundo año, 16 a 19 meses, y puede ser una uveitis anterior, media, posterior, escleritis o inflamación de los músculos de los rectos. Cuando, por ejemplo, usualmente de todos esos medicamentos que usan acá, el que más frecuentemente produce la uveitis es el etanercept. Entonces, en esos casos, ¿cuál es la alternativa? Se puede cambiar a otro TNF-alfa porque siempre, y hablarlo con el reumatólogo, siempre el paciente hay que hacer una balanza riesgo-beneficio, porque cuando aparece un medicamento que es muy importante para el control sistémico de la enfermedad del paciente, pero aparece la uveitis, lo que muchas veces se hace es que se suspende el medicamento y el paciente se descompensa sistémicamente. Entonces siempre hay que ofrecer alternativas donde el paciente pueda seguir el tratamiento sistémico, pero donde se cambie por un medicamento que no le genere uveitis. Y nosotros somos fundamentales en esta directriz porque realmente es donde nosotros hacemos como el match con los otros grupos interdisciplinarios, con nefrología, con reumatología, con medicina interna, con pediatría.
Bueno, no lo usamos casi nunca, el dietilcarbamazepina, que es una segunda línea para infección porfiriaria, y puede producir una neuropatía óptica, inflamación del EPR y colorretinitis. Pero es un medicamento poco frecuente. El topiramato es un medicamento que puede producir cierre angular, principalmente, más que uveitis, puede producir un cierre angular y a partir de ese cierre angular puede producir una inflamación secundaria. Habla de miopía de inicio repentino, pero realmente no es que sea una miopía de inicio repentino, sino que es una alteración en el cristalino que genera una miopización transitoria del paciente. Realmente este medicamento produce uveitis anterior bilateral y se puede producir también desprendimiento de coroides o puede producir también desprendimiento seroso de la retina. La fluoroquinolonas, a partir de la moxifloxacina, de la moxifloxacina se evidenció, eso fue más o menos en el 2018, que se trataron las moxifloxacinas, que la moxifloxacina oral produce uveitis anterior bilateral. La moxifloxacina, ¿para qué la utilizamos? Para infecciones urinarias, para las infecciones respiratorias. Los utilizamos nosotros cuando tenemos sospecha de un paciente con endoftalmitis vía oral. Entonces, aunque está también descrita la ciprofloxacina que es generadora de uveitis, realmente la que yo tengo experiencia y que he tenido pacientes y varios pacientes con uveitis ha sido secundaria a moxifloxacina. El paciente empieza el medicamento y 5 o 7 días después empieza la inflamación bilateral. Y puede ser una uveitis hipertensiva con aumento de la presión intraocular. Algunos pacientes tienen una predisposición con HLA-27 y B50 y esos pacientes tienen predisposición en general a hacer uveitis inducidas por medicamentos. Entonces acá están los medicamentos muy importantes que nos llegan los pacientes y no tenemos, o sea, nos quedamos como en la nebulosa porque nos dicen, por favor, evalúe a este paciente porque tiene una uveitis, está con inflamación, está con pérdida visual, está ciego y queremos saber si ese medicamento le produjo la uveitis o no. Están los inhibidores de puntos de control inmunitarios. Estos son inmunoterapias dirigidas contra el cáncer. Esos medicamentos de control inmunitario son anticuerpos monoclonales que se utilizan en diversas neoplasias malignas, como el melanoma metastásico, el cáncer de pulmón, de células pequeñas y no pequeñas, el carcinoma de células renales y el linfoma de Hodgkin. Estos medicamentos lo que hacen es que hacen una sobreexpresión de inmunosupresores y lo que hacen es que reducen la función antimural de las células T. Y esto lo que hace es que genera los medicamentos más frecuentes de estos son son súper complicados los nombres, nivolumab, pembrolizumab, semiplimab. Entonces, ¿qué sucede con esos pacientes? Con estos medicamentos. Esos medicamentos realmente, cada que un paciente nos llegue con uveitis, tenemos que hacer un cuestionario súper extenso de todos los medicamentos. Yo soy enfática en mi consulta. Siempre, por favor, les tengo un cuestionario a los pacientes corto, pero que coloquen todos los medicamentos que tienen. Algunos los ponen, otros se les olvida, otros en el transcurso de la consulta lo van diciendo, al final es que yo tuve un proceso de cáncer, estoy en tratamiento, y allí es muy importante sabérselos de memoria, es muy complejo, pero podemos inmediatamente consultar y mirar si están dentro de los inhibidores de puntos de control inmunitario, porque estos los que hacen es una uveitis anterior bilateral y es muy importante, en ellos hacen una simulación como si fuera un boco llanagrada, hacen desprendimiento de retina seroso, artritis, erupción cutánea y estos pacientes se puede confundir el diagnóstico y estos pacientes se pueden manejar con esteroide oral y tópico, y el esteroide hay que suspender el medicamento anticancerígeno, desafortunadamente, mientras se hace el tratamiento con esteroide oral.
Una vez se hace el tratamiento con esteroide oral, se puede reiniciar ese medicamento nuevamente o se puede concertar con oncología, que otro medicamento se podría utilizar. Está otro que es el medicamento de anticuerpos monoclonales, que es el ipilimumab. Es usualmente utilizado para el cáncer de células renales metastásico y produce panuditis unilateral de un solo ojo. En este caso, esa mujer es de 58 años que tenía cáncer de células renales metastásico, y acá vemos donde la paciente hizo unos infiltrados, hizo una vasculitis, una retinitis. Además pueden ser retinitis por inmunológica por cáncer, y acá un edema quístico, aunque tenía una membrana epirretinal. Acá voy a explicar un poco más para las personas que son administrativas. Esto es una tomografía de mácula, donde se ve un engrosamiento macular con unos quistes. Es muy importante, si un paciente nos llega con esta inflamación y tenemos esa tomografía, pues hay que pensar, ¿esto viene de antes de usar el medicamento o esto es por el medicamento? Como retinólogos sabemos que viene una membrana epirretinal que está generando tracción, o sea que eso no sería por el medicamento. Sin embargo, es cada vez los oncólogos envían a los pacientes antes de empezar sus terapias a oftalmología, y también los reumatólogos, para saber cuál es el estado de los ojos de los pacientes. Cada vez se va haciendo más concientización de esto para poder tener un estado de base del ojo, saber cómo está y si realmente esto que aparece es secundario al medicamento o no. Entonces acá están los medicamentos, estos medicamentos que son el ipilimumab, el nivolumab, el pembrolizumab, que son esos medicamentos rarísimos que manejan los oncólogos, pero que tienen mucha afectación en los pacientes. Entonces, por ejemplo, pueden producir visión borrosa, ojo rojo, floaters, defectos del campo visual, unas manifestaciones parecidas al buco Yanagi Arada. También pueden producir otras alteraciones sistémicas, precipitados retroqueráticos, sinergias posteriores. Entonces también tenemos esas nuevas generaciones de medicamentos para el cáncer. Entonces está la inmunoterapia anticancerígena, donde están los inhibidores de proteína quinasa BRAF y la proteína activada por mitógenos MEK. Y el que les conté ahora, que eran inhibidores de puntos de control inmunológico, fue el que escribí anteriormente. Producen una uveitis, pueden producir uveitis, conjuntivitis, ojo seco, epiescleritis. Por ejemplo, si un paciente tiene esta terapia y hace una uveitis anterior, si solamente se puede manejar, si se maneja con medicamento, con esteroide tópico, y el paciente mejora, no hay necesidad de suspender su terapia para cáncer, que es riesgo-beneficio, le conviene más continuar con su medicamento y nosotros lo acompañamos haciendo la terapia antiinflamatoria. Si es una uveitis posterior con desprendimiento de retina, con neuropatía, con pérdida de la visión que está llevando a la ceguera del paciente, en esos casos sí hay que suspender el medicamento, hacer terapia con esteroide oral y concertar con el oncólogo qué debemos hacer. En el caso de una conjuntivitis también podemos manejarla de manera tópica, el ojo seco también, y también en la epiescleritis. O sea que realmente lo que nos haría cambiar y suspender el medicamento sería una uveitis posterior o un desprendimiento de retina seroso. Entonces vamos a hablar un poco del síndrome de Tino, que les mencioné anteriormente, que era producido por los AINES. Es un síndrome de uveitis y nefritis tubulointersticial inducida por fármacos. Está asociado al flubiprofeno, hierba china, los antibióticos, los AINES y las vacunas por la vacuna del papiloma. No quiere decir que todos los pacientes que se vacunen van a hacer uveitis, no, no es así. Pero todas las vacunas, todos los medicamentos estudiados, incluso todos los medicamentos homeopáticos que no sabemos, cuando miramos un medicamento homeopático, muchos no tienen estudios, no hay reportes, no dicen que tienen, pero todo, las hierbas, todo tiene efectos secundarios, mecanismos de acción, y por eso es muy importante siempre
recomendar al paciente saber expresar todo lo que está tomando, hasta lo homeopático. Entonces, el síndrome de Tino es una disfunción inmune, aparece en todas las edades, más frecuente en las mujeres, es una enfermedad renal y enfermedad vascular simultánea. Y eso es lo que altera es la creatinina y el diagnóstico se hace con una beta-2 globulina para hacer el diagnóstico de esos pacientes. Entre los medicamentos intraoculares que producen uveitis se hace también la triamcinolona intravítrea. Es un corticosteroide de acción prolongada que usualmente lo usábamos en intravítrea hace muchísimos años y hacían un pseudohipopion que hacía una inflamación por los cristales del medicamento, más no por el medicamento, y eso generaba una endoftalmitis estéril. Usualmente no lo usamos, casi nadie lo usa justamente porque había que lidiar con una semana, 2 semanas de un paciente con una pseudoendoftalmitis, un pseudohipopion o una endoftalmitis estéril sin saber si realmente era infecciosa o no infecciosa. Los anti-VEGF. Los anti-VEGF tenemos el Eylea, el Lucentis, el brolucizumab y el faricimab. Entonces, todo medicamento inyectado al inyectarlo puede romper la barrera hematorretiniana y eso ya generar inflamación. Solamente por el hecho de penetrar la aguja, el ojo y romper la barrera hematorretiniana. O sea que, en general, una terapia intravítrea podría generar inflamación. Pero los medicamentos, los medicamentos antiangiogénicos, principalmente el brolucizumab, pueden producir uveitis y por eso el brolucizumab no es un medicamento que actualmente se está utilizando mucho. El faricimab también es un medicamento que tiene un porcentaje de uveitis más o menos en un 2%. Entonces hay que estar muy pendiente de esto. También tuve la experiencia, yo por ejemplo personalmente con Avastin, con Lucentis, con Eylea, nunca he tenido una uveitis inducida por medicamento. El brolucizumab nunca quise dar el paso. No sé si la doctora Hanel y el doctor Celis ahora nos contarán si dieron el paso, si han tenido algún caso de uveitis con antiangiogénico. Y ahora probé el faricimab para desfortuna de Roche. Me dieron dos ampollas para probarlas y el primer paciente que inyecté, primero se reactivó más la membrana y segundo me hizo una uveitis secundaria a las 3 semanas. Entonces, todos los medicamentos que colocamos en forma tópica inyectables pueden tener el riesgo de uveitis, obviamente a un porcentaje menor. Y si tenemos este cuadro de uveitis, siempre hay que descartar que no sea infecciosa. Aunque sabemos que por el hecho de solamente inyectarlo podría generarlo, siempre hay que descartar infección. Y también el medicamento en sí, como el brolucizumab y el faricimab, podrían generar y tener un porcentaje más alto de uveitis reportado que el de Eylea y el de Lucentis. Dentro de los medicamentos tópicos que causan uveitis, esto no lo tenemos nosotros en Colombia, es el metipranolol, que es un antiglaucomatoso, un bloqueador selectivo beta-1, beta-2, disminuye la presión, la producción de humor acuoso, disminución de la presión y este produce uveitis anterior granulomatosa. Este medicamento puede producir uveitis al año de estarlo usando. Entonces, un paciente llega al año de estar usando un medicamento, pues raramente uno sospecha que sea por el medicamento, pero siempre hay que considerarlo dentro de las posibilidades. El salbutamol, que tampoco lo tenemos, que también es un disminución de la presión intraocular y también produce uveitis anterior bilateral no granulomatosa. Y la brimonidina, que sí la tenemos, una agonista adrenérgico, disminuye la producción del humor acuoso, aumenta la salida uroescleral y disminución de la presión y puede producir una uveitis anterior, es poco frecuente, usualmente al año de estar usando el medicamento y puede ser granulomatosa. Entonces, por eso es súper importante tener en cuenta todos esos parámetros. ¿Qué pasa si tenemos la sospecha? Si tenemos la sospecha que puede ser la brimonidina, ya hemos descartado todos, por ejemplo, en el caso de que sea granulomatosa, ya hemos descartado que se descartó que no fue el UES, o sea, que la BDR y la FTBS para sífilis se descartó, que se descartó tuberculosis, que se descartó sarcoidosis, que se descartó si es unilateral toxoplasmosis, que se descartó herpes, que también puede producir uveitis granulomatosa,
Y si se descartan todas y si tenemos este medicamento, pues ante la sospecha, suspender ese medicamento y cambiarlo por otro y mirar si la uveitis cede, si mejora. Y si queremos estar seguros, podemos reiniciar el medicamento y si el medicamento genera nuevamente la inflamación, ya tenemos claro que esa es la causa de la uveitis. Los análogos de prostaglandinas, eso es lo que para glaucoma primario de ángulo abierto y para hipertensión ocular, esos producen iritis, edema macular cistoide. Y también puede producir uveitis anterior granulomatosa. Yo recibo muy frecuentemente pacientes con glaucoma neovascular, pacientes con uveitis y recibiendo latanoprost o análogos de prostaglandinas. Estos medicamentos, y llegan pacientes diciendo es que desde que me operaron se me subió la presión, me empezaron este medicamento, me lo remiten como una uveitis para estudio, el paciente no tiene antecedentes autoinmunes, inmunológicos, no tuvo una infección en cirugía, y posiblemente sea secundario este medicamento. Cambio el medicamento y la uveitis mejora y también el paciente, al mejorar la inflamación, mejora también la presión intraocular. La pilocarpina está contraindicado cuando hay uveitis y contraindicado en postoperatorios cuando hay inflamación y puede producir en un porcentaje muy bajo iridociclitis, pero principalmente cuando el paciente tiene una inflamación y se coloca pilocarpina, se exacerba la inflamación. Los corticosteroides. Los corticosteroides en sí no producen uveitis, sin embargo, la abstinencia o retiro abrupto del medicamento sí lo produce. Entonces, para los que están allí administrativos y el personal de salud, entonces, ¿qué es la abstinencia? Cuando estamos colocando las gotas y ustedes ven que mandamos los medicamentos, el corticosteroide, usualmente con un descenso semanal o un descenso cada 5 días, donde el paciente abruptamente estaba cada 8 horas el esteroide, porque estamos en un posoperatorio o estamos en un proceso de desinflamación por una uveitis y el paciente suspende el medicamento, porque ya se siente bien, inmediatamente 3, 4, 5 días después aparece una inflamación igual que el inicio o más severa que el inicio. Entonces, esos producen una uveitis por abstinencia o retiro abrupto. Es más frecuente en la raza negra que en la raza blanca, 5.4% en los negros y 0.5% en los blancos. Y tiene que ver un mecanismo de acción que no lo mencioné al principio, que tiene que ver también los mecanismos de acción inmunológicos, en los indirectos, la combinación con la melanina. También dentro de los mecanismos de acción está que la melanina también puede inducir y aumentar la posibilidad de uveitis por medicamentos. En todos los estudios de todas las uveitis secundarias a esto, hay unas hipótesis de cuál es la causa, pero realmente hay muchos mecanismos desconocidos por los cuales los medicamentos generaron esa inflamación. Las vacunas que causan uveitis. Entonces, pues todos sabemos que hay múltiples vacunas, diferentes vacunas producen uveitis, esa es la cantidad de personas que se vacunan en el año. La hepatitis B puede producir, la vacuna del papiloma, la BCG, y todos pueden producir cualquier tipo de uveitis, vitreitis, uveitis anterior, incluso neuritis. Usualmente mejoran con tratamiento cuando son severas o sin tratamiento cuando son muy leves. En muy pocos casos puede producir pérdida visual permanente y el rango en que puede aparecer la inflamación secundaria de una vacuna puede ser de hasta 1 año. O sea que si el paciente se vacuna usualmente con virus vivos, con esos aparecen rápidamente la inflamación, pero una vacuna puede producir inflamación incluso hasta el año después de haberla colocado. Entonces, los mecanismos de acción es una infección directa. En algunos casos, un paciente puede ser por infección, puede ser por ayudante o aditivos o por mimetismo molecular. Entonces, está la vacuna de la hepatitis B.
usualmente produce uveitis posterior, puede producir retinitis, cuadros parecidos a un Burkitt y una neuritis óptica. Usualmente aparece a los 23 días. La vacuna del papiloma puede producir alteración de todos los tejidos oculares y puede aparecer frecuentemente desde el porcentaje de los 30 días. La vacuna contra la influenza usualmente puede producir, o sea, cuando digo usualmente no quiere decir que la produzcan todos los pacientes, las vacunas son necesarias, no hay que tenerle miedo a las vacunas, pero como cualquier medicamento tienen algunos efectos adversos, un porcentaje muy bajo, pero ese porcentaje bajo que cuando le sucede es el que consulta. Pero la vacuna contra la influenza puede producir vasculitis arterial unilateral, más o menos a los 2 meses de haberse aplicado, es una inflamación de nuevo sin preexistencia. La vacuna, la BCG, puede producir uveitis, coloretinitis, panuveitis unilateral y también un síndrome similar al Burkitt-Guerin. Entonces, aquí nos damos cuenta los retinólogos que uno muchas veces recibe cuadros clínicos de pacientes que uno dice se parece mucho a un Burkitt-Guerin, pero es un cuadro que es probable, es posible, pero no tengo todos los criterios. Entonces, mira que he mencionado con varios medicamentos que dan cuadros similares a un Burkitt-Guerin. Para el público, para la audiencia, el Burkitt-Guerin es una inflamación que genera una panuveitis. Como les comenté al principio, panuveitis es que todo el globo ocular se inflama. La parte anterior, la intermedia y la posterior produce desprendimiento de retina seroso, que quiere decir seroso, que se llena de líquido de la retina por debajo, pero por la inflamación. Eso no se trata con cirugía, se trata con tratamiento con esteroides y con medicamentos inmunosupresores. La paciente empieza a ver mal, puede generar inflamación del nervio óptico, usualmente hacen precipitados en la córnea, o sea, unos depósitos que hacen en la córnea en forma de grasa de carnero granulomatosos. Entonces, es importante, el doctor Celis y Hanel, cuando tengamos pacientes con sospecha incompleta de Burkitt-Guerin, siempre preguntar por la vacunación previa, porque realmente en nuestra consulta tan llena de datos y tan colapsada de pacientes, a veces nos escapa mucha información, entonces cada vez hay que hacer más conciencia de la uveitis inducida por medicamentos. La fiebre amarilla que se ha puesto tanto en este último año, uveitis anterior unilateral puede producirlo, el MMR puede producir igual panuveitis, iridociclitis y la vacuna para la varicela. Puede producir endotelitis, queratuveitis y necrosis retiniana aguda, pero ese porcentaje es bastante disminuido. Entonces, ¿cómo es la evaluación de los pacientes según este survey de oftalmología? Ya haciendo hora. Este survey de oftalmología, entonces, una historia clínica completa con revisión de síntomas por sistemas. El historial de medicamentos es fundamental. Eso nosotros no alcanzamos a hacerlo. Entonces, lo que yo les sugiero y lo que yo trato de hacer y hago y trato de concientizar a mi equipo de trabajo es siempre en el cuestionario colocar los medicamentos. Los pacientes no se acuerdan de los medicamentos, entonces siempre trato de decirles que traigan la lista de medicamentos y cuando llenan el cuestionario volverles a preguntar, indagar un poco más. Y, sin embargo, a pesar de que tengamos una sospecha de uveitis por medicamentos, debemos hacer un examen completo para uveitis, hay que pedir igual las pruebas serológicas, descartar infecciones virales, bacterianas, fúngicas. Sé que es necesario que tomemos exámenes, tomamos resonancia, radiografía de tórax, TAC, sé que tomar muestras de virus, hay que tomar muestras de virus para citomegalovirus, o sea, PCR, citomegalovirus, herpes, varicela. Y es muy importante en la inmunoterapia por cáncer, paciente que tenga cáncer, llegue con uveitis, es muy importante dos cosas. Descartar que por la inmunosupresión no tenga una infección. Usualmente, ¿cuáles son las infecciones oportunistas? Usualmente aparece la tuberculosis, que usualmente es bilateral. Pero siempre mirar qué está tomando qué está recibiendo el medicamento como terapia para el cáncer. En el tratamiento, reconocer el evento relacionado al medicamento. Reconocer el evento relacionado al medicamento es usualmente reversible. Semanas después de suspender el fármaco, es reversible. Algunos requieren solamente tratamiento tópico, algunos no requieren nada y otros requieren terapia sistémica con esteroide.
Realmente es controversial porque hay pocas opciones terapéuticas en el caso del cáncer para prolongar la vida. Entonces, prolongamos la vida y dejamos ciego al paciente. Entonces, hay que hacer solamente suspender un tiempo, hacer terapia con esteroide y retomar para que el paciente también tenga la posibilidad de recibir su tratamiento sistémico. Entonces, como mensaje, las uveitis inducidas por medicamentos son en un porcentaje bajo de 0.5 al 4% de todas las uveitis, que es el 10% de la alteración visual mundial, y está relacionada con todo ese tipo de medicamentos descritos. Puede ser de inicio inmediato, o sea, el otro día, como con el ácido zoledrónico, que 24 horas el paciente ya está súper inflamado, o puede ser 2 años después, como les mencioné anteriormente, con los agentes biológicos, con los anti-TNF. Siempre hay que mirar el beneficio de la vacunación, así algunas vacunas tengan riesgo de uveitis, siempre es mayor el beneficio de la vacunación, y nosotros nos encargamos de que se inflama un paciente, saber por qué es, tranquilizarlo y mirarlo ya con el infectólogo si realmente requiere una nueva dosis o no. Lo que no les dije del COVID, no les hablé del COVID, muy importante. Con las vacunas del COVID recibimos un porcentaje grande de pacientes con uveitis anteriores, hipertensivas, uveitis granulomatosas, pacientes con oclusiones vasculares, con retinitis, con neuritis. Estos pacientes, varios quedaron con secuelas, otros mejoraron, sobre todo los de las uveitis anteriores. Y ahí en esos casos había que evaluar si valía la pena colocar una siguiente dosis de refuerzo de la vacuna del COVID. Ese fue como el último medicamento que nos ha generado uveitis. Generalmente se resuelve sin secuelas, si tiene un tratamiento oportuno con esteroides y cicloprégicos y con interrupción del medicamento. El manejo siempre es multidisciplinario y siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio. Bueno, muchas gracias. Esta charla realmente no es tan visual de fotos, de videos, tan wow, pero sí es muy importante la concientización de todos, tanto de los oftalmólogos como el personal de salud, incluso el administrativo, de todo lo que puede pasar con los medicamentos.